¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el tema del primer condicional, first conditional, y para ese tema vamos a necesitar conocimientos acerca del presente simple, simple present, y del futuro simple, simple future. Tenemos aquí en la imagen un segmento de programación porque para este tema se va a utilizar mucho, de hecho es icónico prácticamente, el uso de la palabra if, que aquí lo vemos, que precisamente es esa palabrita que nos va a introducir en una condición. Entonces vamos a comenzar con la explicación del tema. Function. ¿Cuál es la función de este tipo de oraciones? To talk about things that probably happen under a certain condition. Para hablar de cosas que probablemente pasen dada una cierta condición. ¿Sí? Entonces, son cosas que es probable que pasen bajo alguna otra condición. Vamos a revisar. Check it out. Revisa esto. It rains, está lloviendo o llueve. I watch movies, yo veo películas. It rains, I watch movies. Es decir, one action triggers the other. Una acción detona la otra acción. Eso es lo que nos va a decir este tipo de frase. It rains, cuando esto ocurre, entonces I watch movies. Yo veo películas. Claro, aquí lo estoy, todavía no lo hemos integrado como tal en una frase que esté estructurada con el primer condicional. Ahora, este ya es un ejemplo que ya tiene la estructura de un condicional. If it rains, I will watch a movie. If it rains, I will watch a movie. Si llueve, veré una película. Si llueve, no podré salir, no podré ir al parque, no podré ir a pasear con mis amigos. Entonces, pues tengo que hacer otra cosa. I will watch a movie. Esto es lo que en español nosotros diríamos o lo que sería la función o la traducción de lo que estamos diciendo en inglés. If it rains, I will watch a movie. Si llueve, veré una película. Ahora, esto, recuerden, tiene una alta probabilidad de que ocurra. Ahorita le estoy hablando del primer condicional, pero pues por supuesto que si tiene un nombre de primer condicional es porque existe un segundo condicional y un tercer condicional, y de hecho existe un condicional cero, pero bueno, no vamos a hablar ni a comparar por el momento a qué se refiere con los tipos de condicionales. Lo único que vamos a decir por el momento es que este tipo de frases, cuando tú dices, cuando das ese como resultado, ¿no?, de la condición, es porque es un resultado que es altamente probable de que ocurra, ¿sí? High probability to happen. Vamos a analizar esta estructura, analyze it. Tenemos la frase, la misma, if it rains, I will watch a movie. Voy a ver una película. Tenemos la palabra if, que como ya lo mencionaba al inicio del video, esta palabrita nos va prácticamente a hacer que nosotros identifiquemos cuando estamos frente a una frase incondicional. If, la palabra if, sí. Ahora tenemos que entender, no es el sí de una confirmación, ¿no? Como de, ¿estás alegre? Sí. No, no es ese sí. Es el sí que nos va a hablar acerca de una condición. Si esto ocurre, entonces esto pasará. Si se da esta condición, entonces se detonará este resultado. La palabra if nos va a introducir una condición. Y tenemos la conditional clause,
la cláusula condicional, que eso es lo que realmente la cláusula condicional es todo esto, es la que nos va a dar la, pues valga la redundancia, la condición. ¿Para qué? Para que esto otro ocurra. Entonces, tiene que llover. If it rains, si llueve. Algo muy importante y que muchas veces se omite comentar es que esta comita tiene que existir. Si esta coma no existe, la frase gramaticalmente está mal estructurada. Entonces, para separar la condición de la cláusula principal o del resultado, tenemos que tener esta coma. Entonces, tenemos aquí nuestra condición y después tenemos nuestra cláusula principal o, como les comentaba, este sería como el resultado. If it rains, si llueve, la condición, I will watch a movie. Veré una película, ¿no? Entonces, si esto pasa, como resultado, haré esto otro. Es lo que llamamos la main clause y esta main clause tendrá que estar en el tiempo de futuro simple. Más adelante en otro video vamos a ver que podemos jugar un poquito con los tiempos verbales y seguir haciendo una first conditional, una oración de primer condicional, pero por el momento solo usaremos esta combinación de presente simple en la cláusula condicional y de futuro simple en la cláusula principal, en la main clause. Entonces, toda esta frase, toda esta parte es la condición, condition, y nuestro resultado, lo podríamos llamar así. If it rains, I will watch a movie. Pero, y voy a volver a regresar, esta misma frase se puede reestructurar, restructure. Vean, primero vamos a ubicarnos si gustan por los colores. Tenemos ahí la condición en azul y el resultado en verde. Pero esta misma frase se puede expresar también de esta manera, en donde primero vamos a empezar con el resultado y después con la condición. Es completamente válido hacerlo. Y es otra forma de expresarnos. I will watch a movie if it rains. Veré una película si llueve. Es exactamente la misma idea, el orden está, pues digámoslo así, invertido. Tal vez estaríamos dando un poquito más énfasis a una acción que a otra, pero básicamente es lo mismo. Ahora, algo también importante es que si nosotros optamos por estructurar una frase mencionando primero el resultado y después la condición, entonces ya no hay coma. There is no comma now. Ya no hay coma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra if es la que va a actuar como un link, como una liga entre estas dos palabras. Entonces ya no necesitamos esa coma. Esta if es el que nos va a separar tanto el resultado de la condición. Entonces, esa sería otra forma de poder reestructurar esta frase. Entonces, recuerden, si empezamos con el resultado, no necesitamos coma y entonces por ende tendremos que tener la condición después. Y como tip, ¿no? Como truco tal vez para futuros ejercicios que ustedes lleguen a tener o exámenes, la palabra if en las condicionales de primer tipo es la que acompañará a la condición y la que estará dada con el presente simple, mientras que la otra es la que llevará el will, por ende el futuro simple. Ahora, no es la única forma de hacer una frase similar. If it rains, I will watch a movie. I will watch a movie if it rains. Ya vimos que es prácticamente la misma idea, ¿sí? La misma información. Pero también podemos tenerlo en forma negativa y estaríamos dando básicamente la misma información.
dice en este ejemplo, I won't watch a movie, no veré una película, if it doesn't rain, si no llueve, no veré una película si no llueve. Pues básicamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que decir, pues veré una película si llueve. Es otra forma de estructurarlo, es otra forma de dar la misma idea y pues obviamente esto también lo podemos invertir y decir, if it doesn't rain, I won't watch a movie. Si no llueve, no veré una película. Estas cuatro frases eh, realmente nos dan la misma información, simplemente están jugando con el orden, con la gramática, para, bueno, pues tenemos nosotros ahí ya más opciones de cómo poder expresar una misma idea. Bien, esto lo pueden ir entrenando poco a poco con los ejemplos que vayamos viendo. Ahora, but, pero, y aquí tenemos que tener cuidado. Si nosotros, digamos, cambiamos simplemente un lado de la oración, ¿no? O un lado de la ecuación y del otro lado no lo hacemos, pues pudiéramos ya no estar dando la misma información. Y de hecho aquí, bueno, lo podemos ver, aquí yo estoy agregando el doesn't, el negativo, ¿no? Que originalmente en los primeros ejemplos no lo tenía. Entonces, al agregar el negativo, yo ya estoy dando otra información distinta. Aquí dice, if it doesn't rain, I will watch a movie. Si no llueve, veré una película, ¿no? Tal vez, no sé, yo tenía la esperanza de que lloviera para salir, porque me gusta caminar bajo la lluvia o porque no me gusta el sol, etcétera. Entonces, si no llueve, pues me quedo en mi casa, no salgo al sol, ¿no? Me quedo a ver una película. Pero estamos dando una idea completamente distinta a lo que sería si no tuviera este negativo, ¿no? Lo cual, if it rains, si llueve, I will watch a movie. Si esto pasa, entonces yo hago esto. Pero al dejarle en este caso el negativo es si esto no pasa, entonces yo sí hago esto. Y aquí podemos jugar con una serie de combinaciones de negativos con afirmativos o ambos negativos o ambos afirmativos. Eso ya dependerá exactamente de lo que nosotros queramos decir. También lo podemos, es otro ejemplo. If it rains, I won't watch a movie. Si llueve, yo no veré una película. If it rains, I won't watch a movie, ¿no? Lo que les comentaba, pues si llueve, a lo mejor a mí me gustan los días lluviosos, pues voy a salir y no voy a ver una película. Son formas de estructurarlos y quiero que observen aquí que es posible tener combinaciones de negativos o frases negativas con una frase afirmativa y que es completamente válido, pero todo esto va a depender de cuál es tu intención comunicativa, qué es lo que quieres decir. Bien, ahora tenemos nada más que dar un breve repaso a lo que es el presente simple o a cómo se forma el presente simple. No vamos a hablar de todo el tema, pues es muy extenso. De hecho, en breve aparecerá un link en la parte superior derecha del video que los va a llevar a una lista de reproducción en donde ya se explica un poquito ya más a detalle el presente simple y sus reglas y todo. Simplemente recordar en este momento que el presente simple, para el presente simple, cuando hablamos de las personas I, you, we y they, vamos a tener el verbo en su forma básica, en su forma simple, y no va a sufrir básicamente de ninguna modificación. I play video games, you play video games, we play video games, they play video games. Jugar videojuegos. Yo juego videojuegos, tú juegas videojuegos, nosotros jugamos videojuegos, ellos juegan videojuegos. Y no vamos a cambiar para nada la estructura ahí, ¿no? Si tenemos
una frase negativa, para estas mismas personas agregamos simplemente la palabra, el auxiliar do y la palabra not, o en su forma contraída, como está en pantalla, don't. I don't play video games, you don't play video games, we don't play video games, they don't play video games. Y bueno, simplemente con eso formamos el negativo. Y recuerden que también para el caso de terceras personas, que se representan ahorita con estos pronombres personales, he, she, it, él, ella, o el pronombre neutro it, le vamos a agregar una S a los verbos con bueno, sus reglas ya específicas de conformación para este tipo de personas. Pero bueno, básicamente es agregarle esa S. He plays video games, she plays video games, he plays video games. Y en el caso del negativo, usa el auxiliar does. He doesn't play video games, she doesn't play video games, he doesn't play video games. Bien, y para el caso del futuro simple, este es mucho más simple en realidad. Todas las personas, I, you, he, she, it, we, you, they, van a usar el mismo auxiliar sin que tengan una conjugación especial unos u otros. I will play video games, she will play video games, we will play video games, they will play video games. En futuro simplemente vamos a agregar el auxiliar will antes del verbo para todas las personas, y el verbo pues no sufre ninguna modificación. Y en el caso del negativo, pues nada más agregamos la palabra not o la forma contraída won't. You won't play video games, we won't play video games, they won't play video games. No jugaremos videojuegos. Y bueno, pues también esto del futuro simple lo hemos estado manejando en videos previos, échenles un vistazo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, more examples. Tenemos aquí a un jugador de fútbol americano y a una persona siendo muy feliz o estando muy alegre. If he scores, I will be happy. If he scores, I will be happy. Si él anota, estaré muy feliz. Tenemos nuestra condición dada por la cláusula if, el presente simple, que como es una tercera persona, pues lleva una S este verbo, nuestra coma. Si empezamos con la frase con if, con la condicional, tenemos que tener esta coma, y nuestra frase en futuro, la que sería nuestro resultado. I will be happy, estaré feliz, y el verbo pues en su forma simple. If she falls, she will end in hospital. If she falls, she will end in hospital. Si ella se cae, terminará en el hospital, ¿no? Si tiene mucha suerte. If she falls, she will end in hospital. Entonces, de nueva cuenta, tenemos aquí nuestra condición en primer lugar, ¿sí? Que se separa del resultado por una coma. Como es una tercera persona, el verbo fall, caer, pues lleva una S al final. Y en nuestro resultado tenemos que es un futuro, por lo tanto lleva el auxiliar will y el verbo en forma simple, sin importar cuál es la persona que tenemos aquí. If she falls, she will end in hospital. Otro ejemplo, they will pass the exam if they study. They will pass the exam if they study. En este caso tenemos el orden, ¿no? de condición resultado invertido. Empezamos con el resultado y terminamos con la condición. No lleva coma, recuerden, si empezamos así, no llevamos coma porque el if nos va a conectar las dos frases. Ellas pasarán el examen si estudian. They will pass the exam if they study. Bien, tenemos un último ejemplo. He won't win the match if he doesn't practice. He won't win the match if he doesn't practice. Él no ganará el partido si no practica. He won't win the match if he doesn't
practice. Tenemos también en este caso el resultado, en primer lugar, que en este caso es un resultado negativo, y la condición, que también es una condición negativa. Por lo tanto, se están utilizando los auxiliares negativos de cada uno de los tiempos verbales correspondientes. Bien, más información la pueden encontrar en las siguientes ligas que se van a quedar en la descripción, y también les dejo unas ligas de ejercicios. Sería muy buena idea que le echaran un vistazo y bueno, pues que trataran de probar lo que han aprendido en este video. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Que estén bien.